Aquí quien les habla es Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, en este 27 de julio de 2022. Es muy triste la noticia de que la Federación Rusa abandona a partir del año 2024 el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Un proyecto que representa, ¿no?, la permanencia humana en el espacio. Es decir, desde el año 2011, ¿no?, ininterrumpidamente ha habido una presencia, ¿no?, en el espacio, cooperando, no solamente la NASA y la Agencia Espacial de Rusia, sino otras agencias espaciales cooperando en el mantenimiento de esa estación, que es utilizada continuamente en experimentos científicos, ¿no?, algunos que no se pueden realizar en en la superficie, o más dificultad en la superficie terrestre, y en el espacio se logran tener básicamente estos experimentos. Ahora, esto es triste porque acabamos de ver la noticia, esto el 12 de julio, es decir, estamos hablando 15 días antes, el anuncio espectacular, ¿no?, de la puesta en funcionamiento del telescopio espacial James Webb, que es realmente un triunfo de la humanidad, ¿no? Con la capacidad de tener nitidez en las imágenes del espacio, ¿no? Y que nos dan una certeza de poder, del poder de la razón, del poder de la especie humana, ¿no? Esto también, ¿no?, se da en el contexto de que hay la interrupción de la cooperación con la Agencia Espacial Europea y la agencia rusa Roscosmos, ¿no?, para la exploración de Marte, en decorrencia de las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Irak. Fuera de podemos decir, de las consideraciones geopolíticas, es decir, estamos aquí colocando estas consideraciones por encima de una cooperación internacional de la exploración del espacio, que es un requisito, ¿no?, en la trayectoria civilizatoria de la humanidad en el espacio cósmico, ¿no? Es quitarle, podemos decir, restar importancia a la misión que la humanidad tiene, exactamente, de expandirse en el espacio. Y esto es importante por lo siguiente, y nos da el sentido geopolítico del problema. El presidente Kennedy, cuando por ocasión de la guerra, de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles, él le propuso a Nikita Khrushchev hacer un proyecto conjunto de colonización del espacio como una forma de salir del problema de la Guerra Fría. Y esto, aunque hubo una cierta duda, ¿no?, en el secretario general de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev, en el año 62, ¿no?, él terminó aceptando la idea de tener una misión conjunta espacial de los Estados Unidos y de la Unión Soviética para reducir las tensiones que se habían expresado en la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Y esta idea era muy importante y abría el camino para terminar la Guerra Fría. Desafortunadamente, el asesinato del presidente Kennedy en noviembre de 1963 echó por tierra este proyecto, incluso menos de un año después del asesinato de Kennedy, la deposición de Nikita Khrushchev. Y ahí hubo una intensidad de la Guerra Fría. El problema de hoy es que nosotros podemos volver a una situación de exactamente lo que provocó la crisis de los misiles, que provocó básicamente, que fue evitada básicamente por la grandeza de los líderes que en ese momento presidían tanto el Occidente como la Unión Soviética. Tú tenías líderes del tamaño
Konrad Adenauer en Alemania, de Charles de Gaulle en Francia y del propio John F. Kennedy en los Estados Unidos. Y había canales de negociación claros. Incluso el propio hermano del presidente Kennedy, Robert Kennedy, había encaminado negociaciones reservadas, secretas, ¿no? Él siendo el procurador general de los Estados Unidos, para llevar a estos acuerdos. Pero hoy no tenemos esos líderes. Es decir, del lado occidental nosotros vemos una pobreza total, con una personalidad como John Biden, básicamente senil, ¿no? Es decir, sin capacidad propia, siendo manejado por un poder que es, podemos decir, oculto, y vemos los líderes europeos en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, etcétera, en esa debilidad de personalidad. Es decir, eso es lo que no tenemos, personalidades que puedan llevar a cabo este proceso de reducir las tensiones. Entonces la tendencia es aumentar las tensiones. Rusia da la espalda a Occidente, no quiere saber nada de Occidente, y esto es lo que ya habíamos expresado en otros vídeos, ¿no? Y llevamos a una situación de agravamiento de esa tensión, el peligro de que esto pueda evolucionar a una guerra nuclear sin tener la capacidad de bajar las tensiones. Y en esto volvemos al pesimismo que se creó con el movimiento ambientalista, con todo el movimiento identitario, ¿no? Que restó la importancia al avance científico, el propio proyecto Apolo, que había sido aquel éxito fantástico de las misiones tripuladas en la Luna, ¿no? Es decir, hoy básicamente volvemos, ¿no? a imponer un pesimismo, ¿no? sobre la posibilidad de un acuerdo para poder mirar la conquista del espacio como un elemento de una misión que la humanidad tiene. Es decir, una misión que nos tendríamos que proponer en conjunto. Y ese es uno de los ideales, en mi punto de vista, de poder tener el movimiento multipolar, ¿no? Un éxito en el movimiento de multipolaridad es exactamente mirar en conjunto una meta superior. Y es en función de esa meta superior que nosotros podemos tener básicamente un proceso de pacificación, un proceso de resolver una fase de la humanidad en definitiva. Entonces, quiero recordar en esto las palabras de Krafft Erika, que estableció básicamente la idea de que se podía tener un mundo, él llamó un imperativo extraterrestre. Krafft Erika, que murió en 1984, fue uno de los principales colaboradores de Wernher von Braun, ¿no? Y fue líder científico en el proyecto de Apolo. Y él decía en el proyecto Apolo, al expandirse por el universo, el hombre cumple su destino como un elemento de vida dotado de poder de la razón y la sabiduría de la ley moral en sí propio. Y esto es básicamente lo que tendríamos que volver a discutir y lo que se podría plantear dentro de esta idea de poder tener un mundo multipolar. En esa misma línea de Krafft Erika, ¿no? El astronauta Edwin Aldrin, que fue el segundo hombre a pisar sobre la Luna después de Neil Armstrong, él dice una cosa importante, dice que un viaje tripulado a Marte puede desempeñar para la humanidad el mismo papel que la antigua corrida espacial, el establecimiento de una meta para la generación más joven que necesita de tales objetivos. Les pido que se inscriban en el canal y divulguen nuestros vídeos. Gracias.